Muy bien, buenos días. Nos convoca un nuevo capítulo de este ciclo que hemos denominado el Management en tiempos del COVID-19, organizado por el IGDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Soy Alejandro Bernal, director del MBA de la escuela, a la que me vinculan muchos años de trabajo, lo mismo que a la universidad en su conjunto. Y la motivación de esta iniciativa tiene que ver con la intención de realizar aportes desde las competencias específicas de una escuela de negocios en un tema tan relevante como el que nos convoca hoy, que es la cuestión de la gestión del talento, muy importante para la generación de riqueza, el funcionamiento eficiente de la organización y, en definitiva, para la construcción de una sociedad mejor. En este caso abordaremos el tema desde este título que les hemos propuesto en esta oportunidad, que tiene que ver con la transformación de los códigos de talento en la cuarta revolución industrial, para lo cual contamos con el aporte del profesor Francisco Loscos. Francisco es un experto en la materia, es miembro del elenco de profesores de SA de Barcelona, una de las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo, vinculada con la Compañía de Jesús y relacionada con nuestra universidad ya desde hace largos años por diversos convenios académicos. Francisco tiene una relevante trayectoria académica, incluyendo, entre muchas otras cosas, un libro sobre su especialidad, desarrolla diversas actividades de formación de ejecutivos y directivos en distintas universidades de todo el mundo, así como la consultoría, tanto con gobiernos como con empresas muy importantes, por lo menos en una veintena de países, en los campos de liderazgo, del talento y del campo. Además, esto también debemos decirlo, es un amigo de la casa, ha colaborado en diversos proyectos e iniciativas en los que el IGDA ha sido parte, motivo por el cual hace ya un par de años la universidad le otorgó el título de profesor honoris causa. Así que bueno, muy bien, buenos días Francisco, y desde ya muy buenos días. Muchas gracias por compartir tu tiempo para ser parte de esta iniciativa. No, un verdadero placer y además una enorme ilusión por como decías, la enorme y la gran vinculación afectiva que me une no solo contigo a título personal, sino con el IGDA a título institucional, que son ya unas cuantas veces viniendo por Córdoba. Ahora ya llevo algún tiempo que no me invitáis, o sea que habrá que recuperar Haremos la lo trayectoria. posible. Gracias. Ahora tenemos la excusa del COVID, digamos, no se puede viajar. Ya lo tampoco hace tanto tiempo, hace un par de años que estuvimos por allí, pero bueno, es una ciudad querida y apetece ir. Bueno, perfecto. Como para entrar en tema, ¿qué variables de la cuarta revolución industrial te parece que son las que de alguna manera obligan a transformar la visión o las perspectivas de la gestión del talento? Sí, a ver, yo creo que la cuarta revolución industrial esencialmente trae tres perspectivas. Una primera que podríamos decir que es el propio contexto. Es un contexto que ya decíamos que era VUCA, o sea, que era volátil, que era incierto, que era complejo. Y la cuarta revolución industrial lo que aporta, entre otras cosas, es una mayor aceleración de todos esos factores que configuraban el VUCA y similares. Por tanto, de alguna manera, todo es mucho más rápido, ¿de acuerdo? Hace falta mucha más adaptabilidad y además nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando en este contexto a situaciones tan sorprendentes como el COVID y que de golpe te para el mundo y te descabalga, te saca de la vía, ¿no? Entonces, eso ya de entrada nos obliga a pensar que algunas de las variables que definen el talento deberíamos empezarlas a cambiar porque el prototipo de talentoso hoy pues tiene que ser un talentoso muy, muy adaptable, ¿de acuerdo? Muy rápido, muy creativo, tasa de retorno y lo más inmediata posible, toma de decisiones, bla, 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 bla. Eso sería el primer factor. El segundo factor tendría que ver con la tecnología. No olvidemos que la cuarta revolución industrial lo que nos aporta es esencialmente o viene determinada esencialmente por la inteligencia artificial y por la robótica. Ello implica que, como decimos en gestión del talento, tenemos que empezar a hablar de la suma de las inteligencias. Tenemos una inteligencia humana con todas las variables cognitivas, emocionales, competenciales, pero tenemos a partir de ahora también a nuestro lado variables mucho más exactas, mucho más certeras,
¿de acuerdo? Mucho más profundas en la capacidad analítica y en la resolución de datos. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en esa suma de inteligencias. Eso, por ejemplo, ¿no? Voy a decirlo de una manera muy simple, es mucho más profundo, pero para que me entiendan el ejemplo. Yo creo que en estos momentos en medicina, en los estudios de medicina, en la carrera de medicina, creo que sería mucho más importante reducir la carga de aprendizaje en cuestiones que hoy los sistemas te dan y, sin embargo, pues te los van a dar, seas médicos o no, te los van a dar, detección de patologías, explicación de patologías, capacidad analítica y, sin embargo, incrementar algo que puede ser la lectura de todo eso, el digital thinking famoso, pero sobre todo la capacidad de interacción humana, médico-paciente, paciente-médico, que los médicos no habían cuidado tanto. Entre otras cosas, pongo, por ejemplo, que la asignatura de comunicación no se suele estudiar en medicina. Por tanto, eso sería un ejemplo. Y el tercero, que a mí me gusta mucho, para mi suerte o para mi desgracia, soy muy exigente, es la competitividad. La competitividad que existe en estos momentos obliga, como mostró muy bien McKinsey en un análisis, a incrementar los niveles de exigencia que tenemos que tener con las personas. ¿De acuerdo? El análisis de McKinsey era maravilloso porque ponía de manifiesto que el gap que hay entre el performance normal, o sea, el rendimiento normal que tiene una persona, y el rendimiento extraordinario, o sea, el que trabaja de una manera normal y el que es muy bueno, el que rinde mucho, se está incrementando, y como titula el informe, hasta unas dimensiones dramáticas. Eso significa que cada vez hay más diferencia entre los normales y los de muy alto rendimiento. Si no somos capaces de cambiar los niveles de exigencia que tenemos con las personas que trabajan, va a ser muy complicado que podamos competir en esta era. Por tanto, ¿eso significa que tenemos que tratar más duro a las personas? Para nada. Significa que tenemos que ser mucho más exigentes porque las personas también tienen muchos más instrumentos para llevar a cabo o para realizar su trabajo. Perfecto, a grandes rasgos, yo creo que serían estas cosas. Muy bien. Bueno, hemos entrado en tema muy de lleno. Si damos unos pasitos hacia atrás, ¿cómo definirías el talento? Bien, fíjate, esto es un tema que antes de decir cómo lo definiría, sí me gustaría decir una cosa. A priori, definamos como definamos el talento, vamos a partir de la premisa de que todo el mundo tiene talento. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene talento para lo mismo, ni todo el mundo tiene talento en el mismo nivel o en el mismo grado. Lo importante en una organización, a partir de esta premisa que acabo de explicar, es que definan muy bien qué entienden por talento para que se pueda conectar con su sistema productivo. Por tanto, no es que yo diga cuando descarto a una persona o cuando elijo a otra, tú tienes talento y tú no, sino que tú tienes el talento que me interesa y tú tienes otro talento, pero que a mí hoy no me interesa, ¿vale? Por tanto, eso yo creo que es importante. ¿Bien? La segunda, entonces, idea que quisiera comentar es tu pregunta, ¿cómo lo definirías? Yo siempre parto de una fórmula que vengo utilizando hace años y que creo que además es bastante global y muy simple de entender. Para mí el talento se configura por tres grandes variables. Lo que yo denomino tener, que es lo que una persona tiene, ahora entro un poquito más. Lo que yo denomino vivir, tanto tenemos tener, tenemos vivir, y una tercera variable que sería conectar. Tanto para mí el talento es un pack de tres consideraciones: tener, vivir y conectar, en formato multiplicando, ¿de acuerdo? Se va multiplicando. El tener se multiplica por el vivir, ¿de acuerdo? Y el conectar multiplica lo uno. Es decir, la ausencia de uno te reduce considerablemente el talento, ¿vale? Tener es lo clásico, lo que siempre se ha hablado de talento. Oye, usted mire qué habilidades tiene, qué conocimientos tiene, qué experiencia tiene, qué idiomas hablan, o sea, cognitivo, experiencial y competencial. Qué nivel de liderazgo, qué nivel de comunicación, qué nivel de orientación al cliente, ¿vale? Todo esto es lo que sería el pack tener. Ese pack tener, para que sea exitoso, además de tenerlo, se tiene que multiplicar por algo, que es el pack vivir, que es cómo vive uno de acuerdo a la profesión. O sea, cuáles son los rasgos vitales tuyos, tu manera de ver, tu manera de entender lo que es el trabajo, ¿vale? Aquí está la pasión,
aquí está la curiosidad, que es una skill de talento, una variable de talento muy de moda, la curiosidad. La gente es curiosa, no es curiosa, tiene ganas de explorar o no. Eso sería todo lo que tiene que ver con, perdón, con vivir, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Si me permitís un pequeñito ejemplo, porque que no se me malinterprete en lo que voy a explicar para entender lo del vivir. Yo me estoy encontrando en esta pandemia muchas empresas que me llaman y me dicen, tenemos a la gente muy inquieta, la gente está en sus casas muy angustiada, la gente es nerviosísima. Y esto te lo dicen empresas que no despiden a nadie, empresas que en ningún momento se han metido en la cabeza expulsar ni cerrar, ¿vale? O sea, empresas de estos sectores donde no se va nadie, ni los que se llevan cosas se van, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la gente está angustiada. Entonces me dicen, oye, ¿usted qué haría? Permítanme la broma. ¿Usted qué haría, profesor, cuando volvamos? Pues yo, en cuanto se calmen las cosas, despedirlos a todos. ¿Perdón? Pues despedirlos a todos. ¿Por qué? Porque usted se ha rodeado de tristones, pesimistas, negativos, angustiados, nerviosos. Mire, para mí hay dos actitudes y eso es vivir. Frente a esta pandemia es quién se reinventa, quién empuja, quién está optimista, quién pelea, quién ha estado en estos meses pensando cómo lo puedo hacer mejor, qué voy a hacer mañana, y los que se han dedicado a llorar. Ay, Dios mío, ¿qué nos pasará? Asumiendo que hay empresas, por eso quiero ser muy cuidadoso, que están desapareciendo y por tanto ahí tienen toda la razón con la angustia. Claro, si usted me dice o me decís que lo que yo estoy contando son algunos bancos o algunas farmas que para tener angustia o nervios en estas instituciones, eso sería el vivir, ¿vale? Un ejemplo de vivir. Y me queda la última variable, que es conectar. Conectar es qué capacidad tenemos las personas de conectar con las organizaciones en las que trabajamos. Todos los que nos estén escuchando habrán vivido en su piel o habrán escuchado a amigos o tendrán amigos que tuvieron mucho éxito en una compañía, se fueron a otra y fracasaron. ¿Por qué? Si eran buenos o eran buenas. Porque en la nueva que llegaron no conectaron. Groisberg, un profesor de Harvard, hizo un maravilloso estudio en Wall Street donde quería ver si el talento era portable o no. ¿Cuál es el nivel de portabilidad del talento? La conclusión, por no entrar en muchos detalles, es que el talento es mucho menos portable de lo que creemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a un sitio, hay parte de ese talento que ha sido talento brillante, porque había conectado perfectamente con el sitio donde estabas. Y conectar significa conectar con la cultura, conectar con el estilo de liderazgo de la compañía, conectar con la manera de vivir que tiene la compañía, conectar con bla, 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 los compañeros, lo que se quiera. Esa conexión, el que la tiene más talento. ¿Por qué? Porque es capaz de ir con éxito a más sitios. ¿Vale? Aquí, si me permiten, también sin ánimo de provocar, sin ninguna duda podríamos utilizar este criterio de conectar para explicar a todos los que quieran entenderlo desde el punto de vista de management cómo el talento de Messi está a años luz del talento de Maradona. ¿Por qué? Porque Maradona tenía en esa tercera pata del conectar una capacidad de conectar inmensa, mientras que Messi, que lo que hace como trabajador aquí en Barcelona no lo ha hecho a lo mejor nadie en el campo, en cuanto cruza el Atlántico y se pone la camiseta de la empresa llamada Selección Argentina, es un mediocre y un fracasado, desde hace 14 o 15 años. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no juega igual allí o aquí o el mismo tipo de éxito allí o aquí? Porque la variable conectar no la tiene tan desarrollada a lo mejor como la tenía Maradona. Por lo tanto, ya por cerrar con los ejemplos, tenemos tener, tenemos vivir y tenemos conectar. Conectar es el último variable y es la que multiplica las otras dos. Perfecto, muy bien, va a generar alguna polémica con el ejemplo Sí. utilizado, que viene muy bien. ¿Cuáles serían en este sentido las claves para gestionar adecuadamente el talento? Creo que tiene que ver también con el ejemplo que has utilizado. Sí, tiene que ver. Y luego añadiré otra cosa más que creo que también te gustará porque me la inspiraste tú, esa reflexión. A ver, yo creo que hay una clave en primer lugar filosófica, ¿no?, para gestionar el talento. ¿Cuál es la filosofía de talento que hoy en día tenemos con la que tenemos que trabajar? Por ejemplo, tradicionalmente se hablaba de que las claves del talento filosóficamente eran atraer,
atraer talento, retenerlo y desarrollarlo. Yo creo que son variables que hoy en el nuevo mundo están fuera de contexto en la organización. Yo creo que no es tan importante atraer talento. Hoy hay que descubrirlo. Yo creo que las empresas hoy en plena batalla del talento pueden ser arrogantes, diciendo te atraigo, ven a mí que te atraigo. No, tenemos que ser hábiles en salir a descubrir dónde está el talento, asumiendo que el talento no tiene fronteras y que hoy, entre otras cosas, gracias al teletrabajo y a otras modalidades tecnológicas, uno puede trabajar desde diferentes sitios. Por lo tanto, oiga, no se trata de atraer, se trata de descubrir dónde está. Luego, por supuesto, lo traeremos, pero el curso mío o alguna conferencia sabrá que es el verbo que yo más odio en mi vida. Me parece un verbo pecaminoso y además creo que o espero que todos los managers que lo utilizan ardan en el infierno, ¿de acuerdo? Por terroristas del management. Retener, macho, retener. Pero, ¿cómo que retener? Oiga, McKinsey dice que solo el 2% de las personas que trabajan en la compañía son realmente imprescindibles. Por tanto, el otro 98%, retener es un mal verbo que viene derivado de nuestros ancestros de recursos humanos cuando inventaron aquel pecado llamado antigüedad, donde a la gente se le pagaba por el mero hecho de transcurso del año. Oiga, usted es muy malo, sí, pero ya llevo 14 años y patapum, te cae un premio, ¿vale? Oiga, ¿y si cambiamos el verbo retener por retar? ¿Y si convertimos las organizaciones en un escenario donde a la gente se le reta? Oiga, no le pretendo retener. Yo quiero estar en permanente sintonía de reto con usted. Quiero retarle a que trabaje mejor, quiero retarle a que produzca más. Y retar implica premiar, recompensar generosamente, exigir y también, lógicamente, capacitar. Y el último, que sería el desarrollar, yo vuelvo a insistir por la transferencia que tiene con el verbo conectar. Oiga, las personas tienen que estar conectadas con su ruta dentro de la compañía. Los sistemas de performance, los sistemas, las matrices de talento, lo que tienen que servir es para que las personas estén ubicadas donde realmente tienen que estarlo y que el ruteen. Por eso se habla hoy, por ejemplo, en paralelo de carrera retributiva y carrera profesional. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cierta conexión entre tus evoluciones profesionales y tus evoluciones retributivas. Claro, para llevar a cabo esta fórmula hacen falta dos cosas. Una, tener mejores líderes, no sé si es un milagro, y dos, contar con una área de recursos humanos, todavía es más milagro, poderosa, fuerte y en comité de dirección, para que sepa impulsar todas estas variables, para que luego los líderes las sepan impulsar y dirigir. Muy bien. Están de moda las formas alternativas del trabajo. Sí. ¿Cómo te parece que se relacionan o que se vinculan con la gestión del talento? Claro, es una gran pregunta y además es un tema tremendamente interesante, porque además conecta perfectamente con las nuevas generaciones que están saliendo al mercado con unas ganas de conectarse absolutamente diferentes a las que tenían otras, o a lo mejor nosotros, ¿no? Entonces, si los millennials, si los centennials, bueno, todo esto que se habla del G-Talent, se habla de los nómadas del talento, y son personas que no tienen ningún interés, muchas veces, en llegar y hazme un contrato indefinido de 40 horas a la semana para toda mi vida. Hay gente que en estos momentos, cada vez hay más personas que quieren emprender o hay personas que quieren compaginar el emprendimiento propio con trabajar en algún sitio o hay personas que quieren estar trabajando un tiempo aquí, un tiempo allá. Es decir, la gente busca otras cosas en el trabajo. Claro, si tú te encuentras que el mercado busca otras cosas y tú sigues teniendo como único foco alternativo contrato indefinido o contrato temporal, ninguna de las dos variables satisface hoy a muchísima gente con mucho talento. Hay gente que no se quiere mover de casa, hay gente que es muy buena y que quiere trabajar en teletrabajo permanentemente, yo qué sé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones? Lo que tenemos que hacer es reinventar las formas de lograr que el talento que necesitamos, ¿de acuerdo?, esté a nuestra disposición y utilizarlo es en
un verbo positivo, utilizarlo cuando lo necesitemos. De hecho, metafóricamente se habla que a partir de ahora el director de recursos humanos o la directora de recursos humanos de una compañía será como un director de orquesta, donde tendrá un montón de músicos desparramados por el mundo, que para según qué pieza llamas a unos o para según qué piezas llamas a otros. Pues tú sabes que hay muy buenos primeros violinistas, muy buenos pianistas, muy buenos no sé qué, tal, contrabajo, lo que sea. Entonces, al final es un pool. ¿Qué tienen que tener las compañías hoy? Un pool de talento, ¿vale? Al que yo llamo o no llamo en función de las necesidades. Eso me da una especie de just in time en talento y además me permite tener siempre el talento más preparado. Porque no nos olvidemos que todo eso surge, y con esto cierro la respuesta que no me quiero alargar, todo esto surge porque el gap que hay entre el talento necesario y el talento que una empresa tiene cada vez es mayor, porque como la velocidad de los acontecimientos es superior, las personas no van tan rápidas como el mundo. Tanto el gap entre lo que tengo y lo que debería tener, la capacitación no me da tiempo a cubrirla y tampoco me puedo pasar la vida despidiendo y en conflictos. Entonces, todo esto es un reinvento muy, muy atractivo. Muy bien. Como sabes, un tema que me motiva mucho es la cuestión de la cultura, tanto de la sociedad como de las organizaciones. Y ya la mencionaste en una de las respuestas anteriores, pero quisiera volver sobre ese punto, un poco para que nos comentes que, en definitiva, qué importancia te parece que tiene la cultura organizativa en relación a la gestión del talento. Sí, Esto da totalmente de para acuerdo. 3 conferencias, ¿no? Pero bueno, tenemos pocos Bueno, minutos. sí, esto da para mucho mate, para mucha conferencia, para mucha conversación. Cierto, cierto, cierto. Además, igual que a ti me apasiona. A ver, yo creo que desde el momento que hemos dicho que el conectar es el verbo clave en la definición del talento, o sea, que las personas tengan la capacidad de conectar, lo que hemos de tener en cuenta es que el talento tiene que tener la capacidad de conectarse a la cultura. No quisiera ahora entrar en definir lo que es la cultura, porque creo que todos los que nos están escuchando lo saben, pero es esa manera, ¿no?, a grandes rasgos de pensar y sentir que tienen los miembros de una organización. Claro, cuando yo incorporo un talento que por la razón que sea no está conectado a esa cultura, entonces estoy creando un conflicto, porque nunca la productividad, la emoción, el compromiso va a ser el mismo, porque ahí chocan. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes modelos culturales, como tú bien sabes y posiblemente los que nos escuchan también, hay diferentes modelos culturales que ponen de manifiesto en los diferentes mercados en los que estamos trabajando cuáles son las culturas que hoy existen en el mundo. Yo he tenido la oportunidad con otro colega, un profesor holandés, Jaap Boonstra, de hacer un análisis con empresas latinoamericanas y empresas europeas sobre cuál era, dentro del modelo de Robert Quinn, profesor norteamericano de Michigan, de la Universidad de Michigan, cuál era el modelo cultural más instalado hoy. ¿De acuerdo? Es el tema de Y tu libro, resulta que ¿verdad? lo que nos sale, jerarquía y control, la cultura de jerarquía y control, está por encima de la cultura del winning the market, del conquistar el mercado. Entonces resulta que cuando yo tengo una cultura, equivocada o no, de jerarquía y control, puede resultar que el talento que tengo choque. Por tanto, cuando yo estoy pidiéndole al talento lo mismo que a cualquier recurso de la economía, que es la máxima tasa de retorno, cuando hay factores que no lo posibilitan, pues eso es un problema. Yo recuerdo algunos años, un día que estábamos tú y yo, pues charlando de la vida, de las muchas veces que lo hemos hecho, de la vida, de la política, del deporte, bla, bla, hablando de fútbol, me decías que, y a mí me llamó la atención y luego me acuerdo muchas veces, que a tu juicio lo que había hecho el ex seleccionador argentino Sabella, al que tú definías como una persona educada y además un buen coach, como había demostrado, creo que eran estudiantes, había desargentinizado la selección. Y a mí se me quedó y dije, qué brillante ha sido el maestro Bernard. Desargentinizado significa que yo he creado, ¿de acuerdo? He colocado un talento desargentinizado en un prototipo de cultura que es Argentina.
Y eso me choca. ¿Qué es lo que yo creo que se equivocan, metafóricamente hablando, las organizaciones, como en este caso, cuando tú tienes una cultura de éxito y tú pretendes que el talento que se incorpore no tenga esa cultura? O cambias la cultura o no traigas ese talento. Entonces la gran pregunta es, oiga, ¿qué hacemos? ¿Modifico una cultura como la Argentina? En este caso es una cultura de país, es una cultura de alma, que para el negocio, business, fútbol es importante. ¿Qué hago? ¿Traigo un talento que conecte con la cultura o que no conecte? Porque el error aquí es que lo que no puedo hacer es cambiar la cultura y adaptarla a la desargentinización, porque pierdo valor. Y eso me da igual que sea en fútbol, que sea en el Banco Galicia o que sea en cualquiera de las Adidas, en cualquiera de las empresas que están en Argentina o en España. Entonces, la cultura es prioritaria y luego ya entraremos cómo el talento se ajusta. Y si no cambia usted la cultura, si no le gusta, la cambia. Pero no me cambie el talento sin cambiar la cultura. Perfecto, muy bien. Sí, sí, recuerdo aquella conversación. Bueno, un poco ya como para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión sobre la figura del Talent Value Leader? Sí, este es un concepto que aporta Dave Ulrich y que lo aportó, es bonita la historia, porque lo aportó precisamente para matar otro concepto que él había aportado con anterioridad, que supongo que le sonará a muchas personas, que es el Human Resources Business Partner, el HR Business Partner, lo inventa Ulrich también, o lo descubre Ulrich, o él es el primero que habla de ello, y lo pone encima de la mesa como decir, oiga, si logramos que las áreas de negocio tengan un socio estratégico de recursos humanos dentro del área, lograremos que todo lo que tiene que ver con talento, con personas, con cultura, con liderazgo, funcione mejor. Desgraciadamente, ¿qué es lo que pasó? Que esto fue como si las extremidades se nos alargaran y lo que pasó es que recursos humanos estaba dentro del negocio, pero lo que estaba dentro del negocio era la operativa, el procedimiento, el proceso, pero no el valor. Bien, entonces hoy se dice, oiga usted, mire, abandonemos el HR Business Partner famoso porque no ha dado resultado y queremos una figura que ni que solo sea porque la llamamos de manera diferente, tiene que ser diferente, que es el Talent Partner, el value, ¿no? El que de alguna manera es el responsable del valor del talento. Y esta figura lo que tiene que tener es una autoridad real sobre los mecanismos de actuación en el negocio, ¿de acuerdo? Y le tenemos que dar la plena responsabilidad sobre la conexión personas y negocio. Por tanto, se le da plena autoridad y se le da plena responsabilidad. Es la persona que en el negocio no te hace procesos. Olvídate de los procesos, olvídate de las dinámicas de cálculo. No, trabaja con métricas. Y es el que te dice, mire usted, lo que algunas veces también hemos comentado tú y yo, Alejandro, ¿cuántos conceptos financieros hacen falta en gestión del talento? Oiga, el talento como cualquier recurso es obsoleto. El talento como cualquier recurso tiene que tener tasa de retorno. El talento como cualquier recurso puede llegar a tener payback. Diga, ¿cuál es la tasa de amortización que podemos llegar a tener de acuerdo con el talento? Es decir, al talento cuando tú inviertes capacitación te puede dar beneficio o no, porque hay gente que no aprovecha y gente que sí aprovecha. Entonces, si yo todo esto no lo manejo con métricas y tengo a un responsable que es el que me conecta todas estas ideas, yo estoy empobrecido en mi negocio. Entonces, para mí, este es uno de los grandes retos del talento. El otro, y ya acabo, es la agilidad, que está muy de moda, las unidades agile. Que eso, si me permites, y con esto cierro, porque lo vinculo con la pregunta que me has hecho antes, hay estudios que empiezan a poner de manifiesto que las grandes claves para ser una organización agile, la primera, supongo que estarás contento igual que yo, es la cultura. La segunda, el liderazgo, y la tercera, el talento. Y en cambio tenemos a las organizaciones que si con Scrum, que si con Scrum, que si con Scream, que si con no sé qué, que si con Design Thinking, que si Canvas, que sí, que sí, que sí. Oiga usted, pero si la cultura, el liderazgo y el talento no actúan, aquí no hay agilidad. Bueno, perfecto. Una lástima, se nos agotó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Francisco, por los valiosos aportes que, como siempre, nos has acercado, tanto en mi nombre como en el de la Escuela de Negocios.
y en particular en el de Un Gisela placer. Beritier, la actual directora del ICDA. Por supuesto, espero que tengamos nuevas oportunidades para seguir compartiendo proyectos. Y finalmente, muchas gracias a todos quienes han participado en este nuevo capítulo del ciclo que hemos denominado Management en tiempos del COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a la espera de volver a ir cuando pueda ser. Y un abrazo y un saludo a Carlos también por el apoyo que nos ha dado. Gracias, Alejandro. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, Chao. muchas gracias a ti. Chao. Nos vemos. Adiós.